Salen corriendo como ratas, parecen ratas. Quieren quedarse, lucen ahí. Liberen su país, liberen. Huyen como ratas. Por eso son cobardes. Huyen como cobardes. Quieren quedarse y lucen. Venezuela, Tagarute me cago pro muerte, maldito. Que Venezuela, Tagarute me cago pro muerte, maldito. Este video se ha multiplicado por las redes sociales, los propios medios de comunicación lo han comentado. Y claro, lo primero que uno ve y que ha dividido incluso, porque si bien es una anécdota, en realidad son este tipo de videos pues los que de alguna manera proyectan un fenómeno que va mucho más allá del evento en sí. Entonces uno escucha a compatriotas, ¿no? Decir, bueno, de ninguna manera poder tolerar o condonar la violencia. Choca un poco que el muchacho diga, en Venezuela te meto plomo, ¿no? Lo cual ya hablamos del nivel de violencia que puede estar viviendo el hermano país cuando tantas armas, ¿no?, son puestas en manos de los ciudadanos prácticamente con el patrocinio de un Estado criminal. Eso por un lado, ¿no? Y cómo la cultura se va degradando. Pero por otro lado, ¿no?, también se ha comentado mucho cómo esta persona es provocada y humillada realmente por el peruano, ¿no?, que se refiere a ratas que escapan de su país y qué sé yo, en fin, las típicas pues agresiones xenófobas. Pero Paulina Fachín, activista venezolana que conocemos muy bien y a quien apreciamos y le damos la bienvenida. Gracias. Me estabas comentando otra parte del diálogo que se ve que también nos demuestra el drama y la complejidad de una situación como esta. ¿Cuál es esa intervención de esta señorita? La intervención de la señorita, que es la que sale a defender a este joven, es muy interesante porque ella lo que alega en el bus es que ella es hija de padre y madre peruana. Entonces es lo que hemos venido señalando constantemente, que la mayoría de los venezolanos que están migrando en esta oportunidad al Perú son los hijos y los nietos de aquellos peruanos que un proceso que vivieron en Venezuela en algún momento y que están buscando un refugio en el país de sus padres o de sus abuelos. Entonces, resulta... ¿Qué ha pasado también con peruanos que estaban acá en momentos de crisis, que de repente tenían pasaporte español o acceso y han también migrado en esos momentos? Es parte de estos procesos, pues, ¿no? Y entonces es la muestra de que el día de ayer o hace años atrás Perú estuvo mal y los venezolanos recibimos con los brazos abiertos a cientos de miles de peruanos. Y hoy Venezuela está pasando por una crisis humanitaria y no es que el Perú tenga el deber, pero sí esperamos la solidaridad, ¿no?, del pueblo peruano, como lo hemos tenido en la mayoría, Enrique, que eso es lo importante también recalcar. Los venezolanos están viniendo acá porque en su mayoría son hijos de estos peruanos y piensan que en la tierra de sus padres pueden encontrar seguridad, respaldo, trabajo, tienen familia adicionalmente. Pero la situación, la verdad es que la xenofobia es minoritaria y hay que decirlo con total responsabilidad. El pueblo peruano ha sido muy solidario con la recepción de los venezolanos porque creo que ha entendido la necesidad del venezolano de emigrar en estos momentos. Sin embargo, estos casos que son puntuales, es muy triste, ¿no?, que una chica que es hija de peruano reciba de otro peruano este tipo de insultos o de agravios. Eso es xenofobia pura y dura. Pero sí hay dos puntos y sin intención de quedarme en la anécdota ni magnificarla, pero sí tiene que ver con algo que estábamos hablando con Francesco, ¿no?, antes que llegues, que también de todas maneras sí se va a tener que llegar a algún tipo, yo no sé si se está dando, soy un poco ignorante en la materia, de control, ¿no?, en términos de ciertas entradas, porque claro, cuando este muchacho, que por un lado despierta la solidaridad por la humillación que recibe, pero por otro lado lo que escucha es yo te meto plomo,
No solamente actúa de forma violencia, que uno puede decir, bueno, al final lo agarraron en un cuarto de hora en una situación complicada, pero cuando te dicen, en Venezuela yo te meto plomo, claro, por ejemplo, la tasa de homicidios de Venezuela es de las más altas del mundo precisamente con el chavismo, ¿no? Porque aparte tienes todas estas brigadas ciudadanas, ¿no? Esta suerte de escuadrones paramilitares armados por el gobierno, y pasa lo que ha pasado antes, por ejemplo, en Colombia o en México, no hay que olvidarse, o sea, la presidencia del narcotráfico armó a estos países y todavía no se recuperan, en el caso de Colombia, que va, ¿no? Todavía no se recuperan, pues, de una cultura violenta que está ahí. O sea, cuando nosotros hablamos de la inseguridad en el Perú, que es evidente y clara, nuestras tasas de homicidio no se pueden comparar ni siquiera con las de la Colombia actual. Yo levanto un poquito la ceja cuando me hablan de Bogotá y Medellín como modelos ¿no? a seguir, porque las tasas de homicidio siguen siendo muchísimo más altas. Entonces, cuando uno escucha una expresión como esa, claro, uno también dice, de repente hay dentro de la masa migratoria un porcentaje mínimo, seguramente, de gente que de repente no debería entrar. ¿Cómo observan ustedes eso? ¿Tienen contabilizado, digamos, gente con antecedentes penales o hay demasiada flexibilidad? ¿Cómo observas eso? Porque finalmente el venezolano que migra en buena ley va a verse afectado de repente por esa situación, como siempre ocurre en circunstancias como esta. Mira, nosotros estamos tratando de llevar adelante una campaña en la cual es hashtag los venezolanos buenos somos más. ¿Ok? Esta campaña lo que busca es un poco reflejar que la mayoría de los venezolanos somos trabajadores honestos y buenos. Pero eso no quita de que los venezolanos deben cumplir con las normativas internas del Perú en cuanto a migración, en cuanto al respeto de las normas y de la Constitución. Y en el respeto de las normas está que no pueden delinquir ni cometer actos de violencia. Y en eso nosotros lo respaldamos. Este tipo de situaciones, o cuando sale en una noticia, el venezolano robó, a quien no solamente nos afecta a los venezolanos que vivimos en el Perú, al igual que afecta a los peruanos. A nosotros nos afecta con mayor incidencia porque empieza a crear xenofobia, odio, la gente va a dejar de contratar a los venezolanos. Se magnifica una situación puntual. Así, entonces los más afectados estamos siendo la comunidad venezolana, pero nosotros no podemos tener un control sobre los antecedentes penales o no de los venezolanos que ingresan al Perú, porque nosotros no tenemos la capacidad. Quien tiene la capacidad es el Estado peruano y quien debe hacer las averiguaciones y los filtros correspondientes, sobre todo sobre antecedentes penales, criminales, policiales y judiciales de los ciudadanos que ingresan al Perú, independientemente de que sean venezolanos o no, es una responsabilidad del Ministerio del Interior. Y eso hay que hacerse. Debe hacerse. ¿Hay en nuestra legislación vigente limitaciones para quienes puedan tener, por ejemplo, antecedentes penales, que de repente han cumplido una sentencia pero tienen antecedentes penales? ¿Hay herramientas para poder controlar ese flujo tal como está la ley? Ya no me refiero al hecho mismo del control. La ley de migraciones que fue aprobada en el 2017 establece dentro de los requisitos para obtener un carnet de extranjería en el Perú presentar los antecedentes de Interpol. Y para las visas Mercosur, presentar los antecedentes penales, judiciales y policiales de tu país de origen. En el caso del permiso temporal de permanencia, lo que solicita es Interpol. Entonces, definitivamente los mecanismos los tiene el Estado y el Estado tiene que utilizarlos. Y obviamente aquel ciudadano venezolano, al igual que un ciudadano de cualquier nacionalidad que viole las normas del Perú, que cometa delitos, debe aplicársele las sanciones penales previstas en las normas. Un comentario más sobre esta situación de redes, ¿no? Que lamentablemente pues genera pues toda esta xenofobia. También hay temas que van más allá, que son un poquito más abstractos de repente, más de pedagogía, más de cultura de uno y otro lado. Se ha comentado en los últimos días pues este otro video de una mujer venezolana aparentemente que se expresa en términos racistas sumamente duros. Y claro, en nuestro continente mestizos somos todos, ¿no? O sea, el racismo es algo inaceptable de donde venga. Y claro, cada país tiene por supuesto sus particularidades y en el caso del Perú, a mucha honra, la cultura andina pues representa, es un motor, ¿no? de lo que es nuestra identidad. Y los epítetos racistas van un poco dirigidos hacia ahí.
¿Cómo conversar sobre este tema? ¿Cómo abordarlo? Porque si uno puede tomar una oportunidad, racismo hay en todo el mundo, y lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? En países donde creíamos que eso se podía haberse superado, basta que se den ciertos procesos migratorios para que esto estalle en 1000 pedazos, o basta que aparezca una figura como Donald Trump que canaliza de alguna manera toda ese resentimiento injustificado, ¿no? Para que estos temas se pongan, ¿no?, en la agenda en países, repito, desarrollados en el año 2018 como estamos. ¿Cómo podemos hacer un diálogo? ¿Cómo podemos sacar algo bueno de estas expresiones de ignorancia? ¿Cómo ponerlas sobre la mesa y procesarlas? La respuesta es compleja y me voy a extender un poco explicándote. El problema de racismo, de xenofobia, de movilidad de las ciudadanías lo vemos en todo el mundo. Pero lo que tenemos que estar claros, los que pensamos en que el mundo debe ser diferente y mejor, es que tenemos que tomar ejemplos como los de la Unión Europea, donde uno pasa de España a Francia, de Francia a Italia y trabaja en un país u otro, porque esa es la modernidad, donde las fronteras son un límite imaginario, porque no existe un límite real, somos ciudadanos del mundo. Entonces, los ciudadanos latinoamericanos hemos sido, y sobre todo los suramericanos, hemos pasado de Venezuela a Perú a luchar para libertar al Perú de la corona española, en Argentina igual, pasaron peruanos hacia Venezuela a ayudarnos en muchos temas en algún momento de toda la historia, a lo largo de la historia hemos tenido una relación muy cercana. Los comentarios de esta señora o señorita son inaceptables desde todo punto de vista. Parece humor negro ya casi, ¿no? Parece que fuera... Es inaceptable, ¿no? Es inaceptable totalmente. Involuntario de lo brutales que son. La xenofobia no puede venir de ninguna parte. Pero la otra cosa que yo quiero alertar... ¿Me permites? Vamos a escuchar un ratito para que los televidentes puedan ponerse en autos que no haya visto y vamos a realizar. Esto fue lo que dijo esta señorita. El atractivo físico de los peruanos no es lo que digamos es su mayor fortaleza, ¿verdad? Son así como un híbrido, una mezcla, sí, una mutación entre ratones de laboratorio y, pues, ¿qué será? Indígenas con peinados asiáticos. No sé, son muy poco agraciados. Bueno, parece pues, ¿no? Parece que ya fuera, como decía, pues humor involuntario, porque es tal cantidad de estupideces la que dice, pero yo no sé en qué circunstancias la haya hecho, no sé si tenemos ubicada a esta persona, no sé si sabemos quién es, no sé si sabemos si está acá o es una provocación. Eso es lo que ¿no? te iba a decir, hay que tener mucho cuidado con intencional. Bueno, primero reitero que es inaceptable lo que dice esta señorita en ese video y que creo que tiene algo de hacerme 5 minutos famosa. Hay algo. De alguna manera. Pero la otra cosa que también lo voy a decir con mucha responsabilidad es que hay que recordar, y es un tema político, que lo que nos ha llevado a esto es un tema político. Y que los venezolanos que tenemos años migrando, porque como tú bien lo sabes, yo hace años salí de Venezuela. Tú te has convertido en una suerte de anfitriona de toda esta gran ola, en realidad. Ya yo tengo, ¿no?, 7 años aquí. Claro. Nosotros somos tratados como traidores a la patria. Entonces, el gobierno venezolano también se desvive haciendo campañas de este tipo para que se cree xenofobia contra los venezolanos como una forma también de perseguirnos, amedrentarnos, fastidiarnos en el exterior porque hemos huido de la revolución y porque estamos llevando un mensaje que ya tú sabes cuál es. Buen punto. Es tan absurdo que parece un psicosocial este video. Exactamente. Denunciar el tema de la crisis humanitaria, los delitos de lesa humanidad. Entonces, obviamente, a través, y ya lo ha hecho en otros países como Panamá, utiliza personas, no sé si este sea el caso, no le puedo aseverar porque no conozco la JOI, utiliza personas para hacer este tipo de comentarios para generar xenofobia contra los venezolanos. Maduro en la cumbre iberoamericana, faltan todavía 2 meses, pero ya toda la expectativa está puesta en esto, el rechazo, hemos tenido entrevistados todos los días prácticamente sobre qué cosas se puede hacer. Ayer Luis González Posada apuntaba, me parece de manera muy interesante, que claro, si bien se supone que el Perú no puede hacer mucho más, mira cómo Europa sí está haciendo esfuerzos, todavía no se aprueba en la Eurocámara, entiendo yo, pero hay una moción con casi 500 parlamentarios para impedirle el ingreso a Maduro, así como ya están impedidos otros miembros claves del régimen.
¿Tú crees que va a venir Nicolás Maduro a Lima? ¿O crees que al final va a primar y decir, no, yo acá va a ser, como dice el Cabezón González Posada, mi tumba política? Bueno, todo es posible con Nicolás Maduro y creo que es algo que nos ha enseñado desde que habla con los pajaritos. Así que de él podemos esperar cualquier cosa. Entendemos que el Perú haya enviado la invitación correspondiente porque el país es anfitrión de la Cumbre de las Américas y tiene que girar una invitación a todos los países que participarán en esta cumbre. La diferencia está en que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, es un dictador que masacra al pueblo venezolano y que viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad todos los días en mi país. Entonces, bueno, es bien cuesta arriba tener a un personaje de este tipo con las manos manchadas de sangre andando por todo el mundo sin sanción alguna. Sin embargo, nosotros estamos convocando a una serie de manifestaciones. No, y cuando digo nosotros, no me refiero solamente a la comunidad venezolana o a la unidad, me refiero al grupo de amigas de Venezuela, a los partidos políticos, a los peruanos en general, porque estamos indignados con la visita del dictador a Perú. ¿Cuál va a ser la próxima movilización? Vamos a tener varias movilizaciones, pero entre ellas vamos a tener una el 12 de abril para esperarlo. También vamos a tener otra movilización para apoyar la moción multipartidaria que se ha presentado para declarar persona no grata a Nicolás Maduro en el Congreso de la República del Perú, en el cual estamos muy agradecidos porque es una muestra de solidaridad. Y si bien, Enrique, nosotros entendemos que los tribunales y las cortes son las que tienen que sancionar y sentenciar los delitos de lesa humanidad, nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de hacer sanciones morales y protestar y elevar la voz en un país como este, que es democrático, donde sí hay libertad de expresión, donde sí le podemos decir al dictador por su nombre, dictador, asesino, violador de derechos humanos, va a ser muy interesante. Y lo vamos a hacer. Sin duda alguna. ¿Qué comentarías para terminar? ¿Qué le dirías a los grupos de izquierda ambivalentes, incluso en estas circunstancias, confirmar esta moción? Bueno, que los grupos de izquierda normalmente hablan mucho de derechos humanos, pero que es muy extraño que cuando se trata de los derechos humanos de los venezolanos que son violados por un dictador de izquierda, entonces no hay violación de los derechos humanos. Yo creo que están a tiempo para reconsiderar su posición frente a la dictadura y llamarla como corresponde, dictadura, y aceptar que en Venezuela los venezolanos hay presos políticos, hay venezolanos muriendo todos los días por la crisis humanitaria y que los derechos humanos no son de izquierda o de derecha. Y de izquierda yo diría nominal a estas alturas, porque llevar al suicidio a tu país, yo creo que ningún izquierdista que tenga dos dedos de frente va a pensarla de esa manera, ¿no? Los derechos humanos son de los humanos, sin distingo político, ni raza, ni color, ni religión. Y me quedo con un concepto de Paulina, no nos olvidemos, no demos por sentado la democracia, no demos por sentado la democracia. La democracia no es un destino final, no es que llegué a la democracia y ya está a salvaguarda, ¿no? Esto ya fue, ya está todo en orden y así seguirá por siempre, ¿no? La democracia es un proceso y hay que cuidarlo permanentemente y eso es finalmente lo que nos permite un régimen democrático, poder tener discusiones como esta, poder tener la cantidad de periódicos absolutamente plurales, buenos, malos, feos, bonitos, pero finalmente eso es la democracia, la capacidad de expresarse y que de ninguna manera el Estado tenga ningún derecho, ¿no? O capacidad de penalizarlo a uno. Es solamente una de las ventajas de la democracia. Gracias, Paulina Fachín, por acompañarnos esta mañana. A ti, Enrique. Estaremos muy pendientes de todas esas movilizaciones.